Bueno, en clases anteriores habíamos visto que la construcción del derecho internacional de los derechos humanos es un proceso histórico que inclusive está, como la palabra lo dice, en proceso. Todavía se están construyendo un derecho internacional de los derechos humanos que sea respetado por todos los países. Pero esa construcción precisamente parte de una expresión de deseo, de una declaración unilateral, que es la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya mencionamos anteriormente. Ahora bien, hemos avanzado mucho, esa es la buena noticia, porque con posterioridad a aquella Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que ya habíamos dicho, surgió luego de ver las atrocidades que habían ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, se sancionaron una serie importante de pactos y de tratados internacionales a los que fueron adhiriendo los diversos países. Por eso podemos hablar de dos tratados, dos pactos fundamentales que junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyen o componen lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que estos pactos sí son obligatorios para los países que han adherido. Ya son más de 167 países en la comunidad internacional que los han incorporado a su legislación. Me refiero al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron emitidos por la Organización de las Naciones Unidas y a los que fueron adhiriendo los diversos países de la comunidad internacional. Estos dos pactos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son denominados la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Como les decía, no son los únicos tratados o pactos internacionales que rigen en la materia. Y el gran avance es que para aquellos países que han adherido, que insisto son la mayoría de los países de la comunidad internacional, son obligatorios de cumplimiento y les son exigibles. Nosotros en Argentina hemos adherido a esos pactos y podemos decir que tenemos, así como tenemos muchos defectos, tenemos algunas virtudes y entre ellas es el hecho de que somos bastante privilegiados, bastante modernos en materia de legislación sobre derechos humanos, al punto tal que con motivo de la reforma constitucional de 1994, es la última reforma de la Constitución Nacional que se hizo aquí en el país, nosotros incorporamos los diversos tratados y pactos internacionales, así como la Declaración de los Derechos Humanos, al texto de nuestra Constitución. Efectivamente, en el artículo 57, inciso 22, segundo apartado, que ya se lo voy a dar por escrito a esto, en ese artículo la Constitución Nacional declara como parte integrante de esa Constitución a esos pactos que he mencionado. ¿Qué quiere decir esto? Que les otorga jerarquía constitucional, o sea que son parte de la Constitución Nacional. Insisto, están expresamente contemplados y enunciados en nuestro texto constitucional, o sea, en nuestra ley superior. Por lo tanto, para dar un ejemplo bien sencillo, ¿cuál es el avance de esto? Aquí en Argentina, como en otros países, no somos los únicos, todos los países más modernos tienen incorporada a su legislación local el respeto por esos tratados y pactos, o sea que les son exigibles. Pero decía, como un ejemplo sencillo, acá en Argentina resultaría inconstitucional sancionar una ley que prevea la discriminación por
razones de origen social o de ideas políticas o de lo que a ustedes se les ocurra. Esa ley, esa pretendida ley, resultaría inconstitucional, resultaría inaplicable aquí en nuestro país. Por supuesto tenemos otras legislaciones específicas, ustedes sabrán que hay leyes contra la discriminación aquí en Argentina, y eso nos hace entonces un país que en ese sentido nos podemos sentir orgullosos, porque tenemos una legislación moderna. Insisto, en la mayoría de los países más avanzados esas legislaciones también existen, pero nosotros no vamos en saga en ese sentido, no tenemos por qué avergonzarnos, sino al contrario, lo tenemos inclusive consagrado como de jerarquía constitucional e incorporado a la Constitución expresamente. Ahora bien, ¿qué pasa, cambiando un poquito de tema, qué pasa cuando se violan los derechos humanos? Bueno, yo no voy a entrar en demasiados detalles para no volverlos locos, eso lo veremos por escrito, pero les quiero contar una cosa, esto a raíz de una consulta que me hizo, una muy buena consulta que me hizo una alumna, y que en parte contesté ahora con esto que les conté, en cuanto a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, salud, se me secó la... constituía una declaración unilateral, una aspiración de la comunidad universal, y por lo tanto no resultaba obligatoria. Entonces me decía, entonces la pregunta lógica que se hizo, y estuvo muy bien, entonces ¿para qué sirve? Como les decía, esa declaración después se fue tornando en práctica a través de los diversos tratados a los que fueron adhiriendo los distintos países. O sea que ya no solo es una aspiración, sino que se ha convertido con el paso del tiempo en ley en los países, en diversas legislaciones locales que se adaptan a esa declaración. Entre otros, esos que les mencioné que integran la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Así las cosas, y con legislaciones vigentes en los distintos estados nacionales, algunos con más legislaciones y otros con menos, ¿qué ocurre cuando se cometen violaciones a los derechos humanos? Bueno, también en eso se puede decir que la humanidad ha evolucionado mucho, y también podemos decir que falta por evolucionar. Por eso siempre les voy a insistir a lo largo de esta cátedra en el hecho de que es un proceso de construcción permanente, es un proceso de evolución de la humanidad. Por eso decíamos que es una de las luchas más nobles que tiene la humanidad, el hecho de lograr que en todos los países y que en todo el mundo se respeten ciertas garantías básicas, ciertos derechos básicos que nos corresponden a todos los seres humanos, no importa la diferencia que tengamos. Miren, todavía no hay los derechos de las moscas, pero ahí anda una revoloteando. Decía, ¿qué pasa cuando se violan los derechos humanos? Bueno, al principio, con posterioridad a la guerra, se formaron tribunales ad hoc. ¿Qué quiere decir ad hoc? Esto es un término jurídico. ¿Qué quiere decir al caso? Para el caso, porque no existían tribunales internacionales, era todo muy novedoso. Así, los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial fueron juzgados en los tribunales ad hoc, los tribunales a ese efecto de Nuremberg, los famosos juicios de Nuremberg. También se hicieron tribunales en Tokio para juzgar a los líderes de Japón, y existen otros tribunales que fueron siendo formados con posterioridad. Por ejemplo, luego del genocidio que ocurrió en Ruanda, donde hubo una guerra intestina, una guerra civil entre las dos facciones, dos tribus, los Tutsi y los Hutus. Hubo una matanza tremenda, ¿cierto? Mataron a casi todos los varones adultos, se mataron entre ellos, ¿no? De Ruanda.
Cuando cesó ese proceso había que juzgar a los culpables, entonces se hicieron tribunales específicos en Ruanda. Una situación, ya lo vamos a ver a eso con más detalle, o les voy a dar videos más o menos que el hecho de que yo les esté hablando acá. Pero por ejemplo en la ex Yugoslavia, ya no existe más ese país, ahora está Croacia, Serbia y Montenegro. En la ex Yugoslavia, cuando se disuelve, cuando cae la Unión Soviética, empiezan a reclamarse nacionalidades y por eso Yugoslavia se parte en pedazos, ¿cierto? Comienzan unas guerras civiles entre serbios y croatas, entre bosnios, y se cometen crímenes atroces también, decapitaciones, torturas, violaciones, hay un intento de limpieza étnica, por ejemplo. Esto consiste en no solo matar al enemigo, sino en violar a las mujeres para que tengan descendientes de la raza propia. Y esto ocurrió increíblemente hace pocos años. O sea, esto ocurrió con la caída en la década del 80, de 1980, cuando cae el famoso muro de Berlín y empiezan a reclamar su propio Estado, las diversas naciones que estaban un poco forzadas a convivir bajo un Estado dominado por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el bloque soviético. Bueno, cuando concluye esa guerra, que es muy cruel, insisto, también se forman tribunales especiales para el juzgamiento y sanción de aquellos que habían cometido crímenes de lesa humanidad, o sea, crímenes contra la humanidad, crímenes contra los derechos humanos. Ahora bien, en este proceso histórico, decíamos, existen tribunales internacionales para juzgar los crímenes contra los derechos humanos. El fundamental tribunal internacional que existe es la Corte Penal Internacional. Recordemos nosotros que los estados en sí mismos no pueden ir presos, no puede yo nunca vi un país yendo preso. O sea, los estados en sí mismos tienen la obligación de juzgar con su legislación los crímenes que se cometen en su territorio. Ahora, cuando un estado comete delitos, sus representantes, aquellos que ordenaron los delitos o aquellos que ejecutaron materialmente los delitos contra los derechos humanos, deben ser juzgados. Si no lo juzga el Estado, o sea, si el Estado no repone la situación al Estado anterior, no repara a las víctimas o a sus deudos, puede acudirse a la Corte Penal Internacional. Muchas veces ocurre que los estados se niegan a hacer justicia dentro de su propio territorio y niegan los hechos o los disimulan. Está ocurriendo, por ejemplo, actualmente con los crímenes cometidos en España por el régimen de Francisco Franco. El franquismo fue una dictadura que duró más de 40 años y aún hoy España, a pesar de que es signataria de estos tratados que les mencioné, no juzga a los criminales del franquismo, a aquellos que hicieron ejecuciones masivas, a cada rato se descubren fosas comunes, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando no se encuentra justicia en el propio Estado, que es el principal obligado, recuerden lo que les había dicho, en cuanto a que es el principal obligado al mantenimiento y al juzgamiento de los crímenes de derechos humanos, cuando no se consigue en la jurisdicción local que el Estado haga justicia contra quienes cometen crímenes, se puede apelar a instancias internacionales. Esto es, por ejemplo, les decía, la Corte Penal Internacional, que juzga a quienes dieron las órdenes y a los ejecutores de esas órdenes en materia de violación de derechos humanos. Por otro lado, existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya es un tribunal regional con la misma competencia, o sea, en cuanto a juzgamiento y sanción de aquellos que violan los derechos humanos en Europa,
existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acá, para nuestra zona, para América, y existe el Tribunal Internacional de Derechos Humanos y de los Pueblos en África. Así que ya lo vamos a ver eso con más detalle. Como ustedes ven, la legislación sobre derechos humanos ha ido progresando y se han ido constituyendo diversos tribunales. Les quiero hacer una aclaración acá, porque me acuerdo sobre el paso. Los estados pueden ser condenados, pero ¿en qué medida pueden ser condenados un estado? Puede ser condenado económicamente o a reparar una situación. Como les decía, un estado, al no ser una persona física, no puede sufrir una pena de prisión, por ejemplo. Esa es la función, por ejemplo, de los tribunales europeos de derechos humanos y de los tribunales africanos y de la Corte Internacional de Derechos Humanos para nuestra región. Ahora bien, las personas, aquellos que cometen, que ejecutan materialmente los delitos, también pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. En ese sentido, y solamente a título de ejemplo me estoy acordando, búsquenlo por ahí o yo se los voy a... El caso Hellman. Hellman era un gran poeta uruguayo cuya hija desapareció aquí en la Argentina en la última dictadura militar. ¿Qué pasa? En el marco del Plan Cóndor, que era un plan de represión que había implementado Estados Unidos hacia América Latina, y que por eso se dieron todas las dictaduras aquí, que interrumpieron los procesos democráticos y pusieron sus gobiernos títeres para favorecer económicamente a esa potencia. En ese marco del Plan Cóndor, la hija de Juan Gelman es secuestrada aquí en Argentina, junto con su marido, pero es transportada a Uruguay, que también las Fuerzas Armadas de Uruguay, como las de Chile, colaboraban, hacían una tarea horrible en conjunto con las argentinas, ¿cierto? Ella desaparece en Uruguay. En Argentina, con el retorno de la democracia, se hacen los juicios a las juntas militares, y hasta el día de hoy se están haciendo los llamados procesos de la memoria, creo que ya aludí en otra clase, para juzgar también a los civiles que fueron cómplices y beneficiarios del golpe de Estado. Nunca nos confundamos con esto. Detrás de cada golpe de Estado hay intereses económicos importantes y hay instigadores externos, pero cómplices locales, que vuelven a veces disfrazados, bueno, bajo formas supuestamente democráticas, ¿cierto? Pero acá está lleno de gente que ha colaborado y se ha beneficiado económicamente con los golpes de Estado. Por ejemplo, el diario más grande de la Argentina, que durante el golpe de Estado se apropió de papel prensa, ¿cierto? O sea, junto con, bueno, no nombrémoslo, el diario La Prensa, Clarín y La Nación, ¿cierto? Mediante la tortura y la desaparición, en el caso de Greiber, que era uno de los dueños, y la tortura de la familia Papaleo, se apropiaron durante la dictadura de papel prensa, del papel con el que se hacían los diarios, y así se hizo una gran empresa hasta el día de hoy. O sea que fíjense cómo están vinculados los intereses económicos con los golpes de Estado, concretamente, ¿cierto? O sea, no es que los militares bajan de un plato volador y se les ocurre de golpe derrocar a un gobierno, sino que hay intereses económicos. Cuando los países de la periferia, nosotros, nos queremos independizar, suele ocurrir que hay una mano negra que influye en determinados sectores privilegiados de la sociedad y promueve la interrupción de los procesos democráticos para volvernos a someter. Por eso la cuestión de los derechos humanos arde aquí en América Latina. Nosotros en América Latina hemos sufrido muchas interrupciones a los procesos democráticos y muchas proscripciones. Recuerden ustedes, o les menciono, que a la vez que
fue dado el golpe de Estado en 1976 acá. También en 1973 habían derrocado y asesinado en Chile a Salvador Allende y vino la dictadura de Pinochet. En Bolivia estaba el general Banzer, en Uruguay estaba Bordaberry, también un militar. En Paraguay estaba el dictador Stroessner. Todo eso, y les puedo seguir nombrando, ¿verdad? Todo eso no es casualidad. ¿Esto qué es? Esto es producto de intereses económicos de las grandes potencias. En este caso, nosotros, cuando nos desprendimos de España, pasamos un poco a depender o a estar mirando siempre a los intereses de Inglaterra, y posteriormente pasamos a estar mirando a los intereses de Estados Unidos. Por eso no es extraño que cuando nosotros queremos, nosotros me refiero a toda Latinoamérica, quiere desarrollar procesos democráticos de progreso y de desarrollo industrial, suelen esos gobiernos populares ser desestabilizados mediante ataques económicos y mediante ataques políticos, y como ha ocurrido, como les acabo de contar, directamente con la complicidad de sectores civiles y militares para derrocar esos gobiernos y reimponer el orden que nos tiene en el papel de exportadores de materia prima por 2 pesos e importadores de manufacturas por 100 pesos. Vendemos el trigo a 2 pesos y nos venden el pancito envasado a 100 pesos. Vendemos el acero y nos venden la maquinaria compleja hecha con nuestro acero. Un ejemplo ahora renovado, porque parece que ha venido una ola nueva de Plan Cóndor en lo político, ha sido el golpe de Estado que recientemente sufrió Evo Morales en Bolivia. Si ustedes se fijan, van a ver que Evo Morales finalmente había ganado las elecciones, tanto que se habló, las había ganado lícitamente, pero mediante una operación mediática en la que se impuso de que habría un fraude, que al final no lo hubo. ¿Qué pasó? Los sectores privilegiados económicos de Bolivia lograron derrocar a un país que estaba en el tope en cuanto al poder adquisitivo de su gente, ¿cierto? Estaba mejor que nosotros inclusive. Y bueno, y ahora hay una dictadura de una presidenta que se autoproclamó. Hubo torturas, hubo matanzas, y lamentablemente Bolivia ha retrocedido muchísimo en ese aspecto. En Brasil también se proscribió al candidato más popular que había, se derrocó en un procedimiento de lawfare, esto es de procedimiento viciado, a la presidenta Dilma Rousseff, y se impuso a un tal Bolsonaro, que ahora ustedes lo estarán oyendo nombrar mucho. Esas son las consecuencias, ¿cierto?, de estas interrupciones democráticas. Pero a eso nos vamos a referir después. Lo cierto, y para ir cerrando, es que cuando se violan los derechos humanos sí hay consecuencias. Esto para respuesta a Noelia, una alumna que hizo una inteligente pregunta. Pero la lucha está en permanente proceso. Es una aspiración que vamos logrando de a poquito a que en todo el mundo se respeten los derechos humanos en igualdad de condiciones y para todos.